¿Se acuerdan con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética de Peña Nieto y además en qué condiciones? Porque con ustedes no todo es ideológico. En muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, es metálico. Precisamente por eso el pueblo ya no se toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica, porque cuando hicieron la reforma energética con moches. Vamos a ir a este agarrón que se dio en el Senado de México entre Andrea Chávez y Ricardo Anaya. Y es que los conservadores no resisten el más mínimo análisis de la historia, ya que son una bola de saqueadores, traidores a la patria, a los cuales es menester recordárselos cada vez como en esta ocasión lo hizo Andrea Chávez. Ricardo Anaya nos quiere volver a pintar la cara de pescuezos. Imperdible la respuesta que le dio la senadora Andrea Chávez a este neoporfirista que por el fuero no lo han hecho pagar sus fechorías. Amigos y amigas, hay que recordar que gracias a que le dieron un curul en el Senado de México, hoy este señor goza de impunidad. Amigos, hoy le recuerdan su tragedia del moche de 6,800,000 pesos que le dio Iberdrola y Peña Nieto. Amigos, vamos a disfrutar este video. Utilizando la energía del sol y el viento. Y finalmente, porque necesitamos energía abundante. Hoy no hay suficiente energía. 1, hay apagones. 2, vean la encuesta del Instituto Mexicano de Parques Industriales. Hoy el problema número 1 para que crezca la industria en el país, por encima de la inseguridad, es la falta de electricidad, y ustedes con esta reforma quieren limitar la generación de electricidad. Y finalmente, porque tenemos, concluyo, todo para ser una potencia a nivel mundial. Los ingleses están planeando un cable de 3,800 kilómetros hasta Marruecos, porque en Marruecos hay una radiación solar como la que tenemos en México. En lugar de pensar en chiquito, tendríamos que pensar en grande, que además de Pemex tengamos Solmex y haya energía abundante. Quiero felicitar la congruencia ideológica que hoy Acción Nacional manifiesta, y es que nos habían acostumbrado a otra cosa, porque un día se despertaban medioambientalistas, al otro día defensores de derechos humanos, feministas, pero bueno, hoy no, hoy sí son lo que dicen ser, hoy sí son congruentes con su historia. Hagamos memoria. ¿Sabrán ustedes por qué se fundó el PAN? Precisamente para oponerse a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Demos un brinquito en el tiempo. ¿Se acuerdan de quién era el secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox cuando subió el precio de la electricidad en un 90%? Felipe Calderón. ¿Se acuerdan a dónde se fue a trabajar Felipe Calderón? Inmediatamente dejó la presidencia de la República. Al Consejo de Administración de Avangrid, empresa filial de Iberdrola, de la cual cobró 10 millones de pesos. Pero claro, en estos días seguramente se le irá la luz, se le irá el internet y no se va a posicionar sobre los 38 años a los que acaban de sentenciar a prisión a su mano derecha, Genaro García Luna. ¿Se acuerdan con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética de Peña Nieto y además en qué condiciones? Porque con ustedes no todo es ideológico. En muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, es metálico. Precisamente por eso el pueblo ya no se toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica, porque cuando hicieron la reforma energética con moches y sobornos de por medio, prometieron que la luz bajaría de precio y subió en un 30%. Con Pemex y con CFE ustedes hicieron un rompecabezas, separaron en muchas piezas los distintos procesos de su actividad, buscando entregar al mercado las etapas más rentables y condenando al Estado mexicano, es decir, al pueblo de México, a asumir el costo de los procesos deficitarios que permitían a los privados multiplicar sus ganancias. Es enfermizo, es injusto, es francamente
profundamente repugnante. Si las y los mexicanos somos titulares de la enorme riqueza energética de nuestra patria, ¿por qué las familias mexicanas deben pagar 10 veces más cara la luz que Oxxo, subvencionando con su recibo las ganancias de grandes empresas transnacionales a través de mecanismos como el de las sociedades de autoabasto? ¿Cómo le voy a explicar a una señora, a un señor que tiene una tendita de barrio en una esquina, que apenas tiene un ventilador, un refrigerador, que tiene que pagar 10 veces más cara la luz que un Oxxo que tiene los anaqueles completamente iluminados, un montón de refrigeradores y su escaparate publicitándose iluminado las 24 horas del día? Ustedes no entienden ni valoran la riqueza eléctrica real que tienen nuestras empresas. Por ponerles un ejemplo, la CFE dispone de 900,000 kilómetros de redes de distribución que podrían dar la vuelta al mundo casi 80 veces. ¿Por qué creen que las grandes transnacionales querían quedarse con el sistema eléctrico mexicano? Porque estamos hablando de casi 90 años de inversión pública con un valor incalculable que, según estimaciones, rondaría los miles de billones de pesos. ¿Por qué habríamos de vender eso? Si es de nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos, de nuestras nietas. Probablemente a Iberdrola no le sale rentable que en Urique, Chínipas, Guasapares, todos los municipios de la Sierra Tarahumara, las comunidades se quiten el frío en los duros inviernos de mi estado, el estado de Chihuahua. Sin embargo, es evidente para todas y todos que a grados bajo cero se necesita algún tipo de energético para sobrellevar dignamente la coyuntura climática. En ese caso, la empresa pública, aunque no le convengan términos económicos, tiene el deber de asumir los costos para garantizar un derecho. En cambio, en una de las torres residenciales de alto poder adquisitivo en Chihuahua capital, debe ser muy rentable ofrecer el servicio eléctrico en los días más extremos de frío y de calor. Si ese servicio lo otorga Iberdrola, las ganancias se van a España, pero si ese servicio lo otorga una empresa pública, se utilizan esas ganancias para poder costear el servicio en las comunidades de la Sierra Tarahumara a las que Iberdrola nunca va a llegar. Quisiera cerrar en esta lógica de hacer memoria. Recordemos uno de los discursos que dio el presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica y nos advirtió: les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en algunos años futuros, concluyo, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán revertir esto. Parece que veía el futuro. Quien vote en contra de esta iniciativa estará votando en contra de la soberanía energética, de la seguridad nacional y de que a México le vaya mejor. Que la historia los vuelva a juzgar. Muchas gracias. Gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero del 2024 significó el inicio del proceso para devolverle al pueblo de México lo que jamás se le tuvo que haber arrebatado. No se equivocó el exmandatario López Obrador cuando afirmó que debía considerarse a Pemex y a la CFE como empresas públicas estratégicas y no productivas. Su visión, como dio muestras en su sexenio, siempre estuvo encaminada en velar por el pueblo y en especial para los que menos tienen. Por ello, la propuesta que hoy se pone a discusión tiene como trasfondo asegurar servicios públicos baratos, accesibles y de calidad. En tal razón, el dictamen tiene como objetivo revertir ese error histórico y devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética de esos servicios públicos, de esos bienes públicos que son esenciales para el bienestar nacional. La reforma al artículo 25 de nuestra Constitución que se plantea propone que Pemex se transforme de empresa productiva a empresa pública del Estado, lo que representa que el Estado mantenga el control exclusivo sobre la exploración, extracción y control de los hidrocarburos, incluyendo al gas natural, asegurando que aunque se permita cierta participación privada bajo contratos específicos, los recursos seguirán siendo propiedad de México, lo cual fortalece el papel de Pemex como el principal actor en el manejo de estos recursos. Por su parte, la propuesta de modificación al artículo 27 de nuestra Carta Magna deja en claro que el Estado, en materia eléctrica,
tendrá la prevalencia sobre el sector privado. Esto para cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad de este servicio. En este punto, hago un reconocimiento público a la política eléctrica impulsada por la Cuarta Transformación, en la que se llevaron a cabo más de 3,000 obras solo en electrificación rural en México, con lo que se alcanzó el 99.3% de cobertura, dándose prioridad a la ampliación en la red en zonas marginadas. Respecto a la propuesta de modificación al artículo 28, vinculado al precepto que lo antecede de nuestra ley suprema, refiere que el litio será explotado exclusivamente por el Estado mexicano. Con ello se salvaguardan los intereses de la nación, lo que representará beneficios para las y los mexicanos. Asimismo, se reconoce en esta reforma constitucional que el Internet es un área estratégica, que hoy en día se ha vuelto esencial para reducir las desigualdades en educación, en salud, empleo, en todos los sectores de la vida diaria, con lo que se da un paso fundamental para cerrar la brecha digital y permitir que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades. En síntesis, la propuesta se contiene en la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales permiten que el Estado retome la soberanía y seguridad energética, velando en todo momento porque en este sector se antepongan los intereses del pueblo ante cualquier enfoque que tienda a fortalecer el lucro de los particulares. Al pueblo de México se lo decimos de frente: el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el Internet no serán más objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados. Serán, como debieron ser siempre, bienes y recursos naturales al servicio del desarrollo nacional. Y no omito señalar que a tan solo 15 días de haber tomado posesión del cargo como primera mujer presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos dando las condiciones legislativas para que se cumpla a cabalidad uno de los 100 pasos para la transformación. Esta es la verdadera transformación, la que pone a la gente en el centro, la que construye un México donde todos tienen un lugar y un destino compartido. Hoy, como siempre, hemos dado muestras, estamos del lado del pueblo. Por eso, los invito a votar a favor de este dictamen que representa un paso firme hacia la soberanía energética y la justicia social que tanto necesita nuestro país. Cierro teniendo presente aquella máxima del presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien mencionó: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Muchas gracias por su atención.